Yo. Buenos días con todos. A ver, el día de hoy tenemos el tema de método inductivo, que corresponde a la semana número 6. El tema del día de hoy creo que ya quizás lo han visto, ¿no? Varias veces, supongo, o quizás no. Bueno, si no lo han visto, digamos que es un tema muy analítico, ¿no? Tienes que deducir, ¿no? Recuerden que la palabra inductivo es muy distinto que la palabra deductivo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de algo deductivo, hablamos de algo general a particular. ¿Está bien? Cuando hablamos de algo deductivo. Cuando hablamos de algo inductivo, hablamos de un caso particular a un caso general. Entonces, hay una diferencia entre esos dos términos. Es que tienen que saber diferenciarlos, al menos para este caso. ¿Está bien? Entonces, la diferencia que hay ayuda, profe, sí, porque en el método inductivo vamos a analizar casos particulares, chiquitos, para poder demostrar casos generales, ¿no? O fórmula general, que muchos o muchas de las fórmulas matemáticas se demuestran con el método inductivo, o puedes demostrar con el método inductivo. Entonces vamos a comenzar con un poco de los saberes previos, para un poquito resolver un poco más tranquilo, ¿no? La parte matemática. A ver, la diferencia de cuadrados, creo que la mayoría conoce que a al cuadrado menos b al cuadrado, que es igual a más b por a menos b, ¿no? Esa forma se puede separar, ¿no? Listo. Ahora recuerden que la suma de dos números pares te va a dar un número par, ¿no? Que la suma de un par más un impar te da un impar. Que la suma de un impar más un impar te va a dar siempre un par. ¿Esto de acá también sirve? También sirve. ¿Saben? Ténganlo en cuenta. Ahora, la multiplicación par por par siempre te da par, impar por par te va a dar par, impar por impar siempre te da impar. ¿Sí? Eso acá, aunque no parezca, en aritmética también te ayuda, ¿no? Para poder de repente eliminar valores que no sirven, ¿no? En algunos casos. Entonces, ténganlo en cuenta también. Ahora, cuando hablamos de potencia, también hay criterios que cumplen. Por ejemplo, todo número que termine en 6, ¿no? Su cifra 6 y esté elevado a un número n, por ejemplo, siempre el resultado va a acabar en 6, ¿no? Porque siempre las últimas cifras se multiplica 6 por 6, 36. 36 por 6, 216. 216 por 6 siempre va a acabar en 6. Entonces, por esa razón, ¿qué se dijo? Como se analizó de uno en uno, ¿no? 6 a la 1, 6 al cuadrado, se dedujo que 6 a la n en qué va a acabar. Siempre va a acabar en 6. ¿Sí? Es una regla. Ahora, lo mismo si un número acaba en 1, ¿no? Cualquier número que acabe en 1, elevado a la n, siempre va a acabar en 1. ¿Está bien? Siempre. 1 al cuadrado, 1 al cubo, 1 a la 4 siempre te va a dar 1. Y por último, todo número, ¿no? Que acabe en 5 su cifra elevado a la n, siempre ese número va a acabar en 5. ¿Está bien? Listo, es bueno tenerlo en cuenta para deducir, ¿no? De repente o completar valores por ahí. Bueno, entonces básicamente como les digo el tema, lo que consiste básicamente es en esto, ¿no? Las preguntas son así. Calcular la suma en las cifras de M te piden, ¿no? Un ejercicio de este tipo. Y te dicen, si tengo un número de 50 cifras, no, de 500 cifras de 6, elevado al cuadrado, te piden la suma de cifras del resultado de esto. Entonces parece difícil, ¿no? Parece difícil. Dice, su profe, pero ¿cómo voy a elevar tanto 6, 500 cifras al cuadrado y luego de eso tengo que sumar sus cifras? Entonces, para eso analizamos casos particulares, o sea, empezamos analizando cuando es una cifra, acá es 500, pero hay que iniciar una cifra, pero recordando su forma, que es al cuadrado, ¿no? 6 al cuadrado. Luego analizamos 6 al cubo, ¿no? Y, no digo, 66 al cuadrado, ahí me estoy equivocando. 66 al cuadrado. O sea, profe, lo que tiene que variar son la cantidad de cifras, sí, porque el cuadrado se mantiene, ¿no? El cuadrado se mantiene igual, o sea, vas aumentando la cantidad de cifras y vas analizando así. Lo usual que se analiza son tres nomás, ¿ya? Pero si quieres corroborar un poquito más, puedes analizar cuatro, ya depende de ti. Ahora, 6 al cuadrado que es igual a 36. Ahora, 66 al cuadrado sería igual a 4356. Y por último, 666 al cuadrado sería igual a 44.000, no, 443.556. Ahí está. Listo. Entonces, profe, ¿qué hago con esto?
Analiza la suma de cifras de cada uno de ellos. En el primer caso sería su suma de cifras, sería, ¿no? Suma de cifras. Vamos a analizar su suma de cifras, porque eso es lo que tienes que, lo que te piden, ¿no? Entonces, 9. Cuando es una cifra, es 9, ¿ya? Cuando son dos cifras, la suma de cifras sería 18. Y en el último caso sería 11, 16, 21, 27. ¿No? O sea, profe, cuando es una cifra, el 6 es una cifra, 9, 66, 18. Cuando es 666, 27. ¿Y qué común tienen? Que esto es 9 por 1, esto es 9 por 2, y esto es 9 por 3. Y este 3, este 2 y este 1 lo puedo relacionar con algo, sí, con la cantidad de cifras del 6, ¿no? Entonces, son la cantidad de cifras, o sea, si son 500 cifras al cuadrado, ¿cuánto va a ser su suma de cifras? Sería 9 por 500, porque son 500 cifras, o sea, sería 4500. Listo, nada más, nada más. Entonces, básicamente, ese es el análisis que se tiene que hacer para resolver este tipo de ejercicios. ¿Vale? Ahora, entonces, ¿el método inductivo qué consiste? Así gráficamente, ¿no? Por así decirlo. Poner caso uno, caso 2, caso 3, y luego de esto, de esos casos particulares, hacer un caso general. Y eso se le llama razonamiento inductivo, que algunos le llaman, o también se le llama método inductivo. Entonces, vamos a empezar con los ejercicios, que es lo que más nos interesa, para poder un poquito entender. En el ejercicio uno, por ejemplo, ¿no? Este es un ejercicio común. Te dice, hallar la suma total en el siguiente arreglo, ¿no? Es una matriz con números del 1 al 12, ¿no? De horizontalmente y también su columna, ¿no? Por columna, pero las columnas varían, porque a ver, acá hay del 1 al 12, acá hay del 2 al 13, 3 al 14, y es muy complicado estar sumando esto, ¿no? O sea, y este es un caso un poco más fácil, porque en otros casos te ponen hasta el número 100, ¿no? Entonces, ¿cómo lo analizamos? Hay que analizarlo, a ver, si te das cuenta, la matriz es de 12 por 12, o sea, hay 12 números acá en las columnas y filas, ¿no? O sea, son 12. ¿Cómo sabe? Porque cuenta. Uno, 2, 3, 4. Ah, hay 12, ¿no? Y acá también de abajo, ¿no? Uno, 2, 3, 4. Hay 12 también, ¿no? Hay 2. O sea, 12 por 12. Entonces hay que analizar, por ejemplo, primero de uno por uno. Pero si fuera de uno por uno, analizo solamente el uno, pues, ¿no? Hay que analizar con uno. Ese sería el primer caso. El siguiente sería de 2 por 2. O sea, esto de acá, de 2 por 2. Y luego tienes que analizar de 3 por 3, ¿no? De 3 por 3, o sea, 3 por 3, o sea, está por acá, ¿no? Entonces, siempre se analiza de esa manera, guardando siempre el caso particular, ¿no? Con el caso general, ¿no? Ahí está. Y en este ejercicio tenemos que adentrarnos o analizar, mejor dicho, la suma, ¿no? La suma. Entonces, ¿cuánto sería la suma acá? 1. ¿Cuánto sería la suma acá? 8. ¿Cuánto sería la suma acá? 6, 8, 11, 15, 20, 27. ¿No? Entonces, en esos tres primeros casos, como le dije, usualmente son tres casos, ¿ya? Y adéntrense más a eso. Entonces, en el primer caso, en el segundo y en el tercer caso me doy cuenta que la suma son cubos perfectos, ¿no? Porque, a ver, 27 es 3 al cubo, 8 es 2 al cubo, y 1 es 1 al cubo, ¿no? 1 al cubo te da 1, 2 al cubo 8, 3 al cubo 27. O sea, y he encontrado una particularidad que se repite, que todos son cubos. ¿Y cómo relaciona el uno, el 2 y el 3? Puede relacionarlo de dos maneras. Decir que es uno por uno, o sea, la matriz de uno por uno, o es una matriz de 2 por 2, una matriz de 3 por 3, y de ahí salen, ¿no? O también puedes decir, profe, es siempre el de la esquina, pues, ¿no? El de la esquina de abajo, ¿no? El de ahí está, ¿no? O el de acá, ¿no? Entonces, puede relacionarlo de esas dos maneras, ¿ya? Cualquiera de las dos maneras está bien. Entonces, si me dan una matriz de 12 por 12, ¿qué significa, no? El de la esquina es 12, por lo tanto la suma de cifras va a ser 12 al cubo. Y ese sería el resultado.
¿no? Porque ya hemos deducido que la forma va a ser así, ¿no? Entonces el resultado sería 1728. Nada más. Listo. La B de bebé. Entonces, profe, tengo que relacionarlo siempre y hacer que la forma tenga algo en general, sí, ¿no? Y si acá fuera un n, y acá fuera un n, ¿no? O sea, no hubiera números así, solamente del 1 al n, del 1 al n, la forma general, ¿cómo sería? La suma de cifras sería n al cubo, ¿no? Entonces, hay que ponerlo también como algo extra, ¿no? Por ahí de repente dicen, profe, ¿y si fuera una variable? Ah, es así. Listo. Vamos al siguiente ejercicio. La número 2, ¿qué dice? Te pide hallar la suma de cifras de resultado, ¿no? Y te dan un 101, bueno, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, el patrón que sigue es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿no? Por 19. Dice que tiene 61 cifras. Entonces, a ver, vamos a analizar poco a poco. A ver, si nosotros analizamos, deberíamos analizar con un ceros, ¿no? O sea, pero, a ver, vamos a analizar desde el 1. Sería 1 por 19, a ver, vamos a poner así. Y luego 101. ¿Y por qué comienzo analizando por el 1? Porque como es un impar, o sea, y son cifras impares siempre, porque si te das cuenta, 1 es impar, ¿no? La cantidad de cifras me refiero. 101 son 3 cifras, o sea, unas cifras impares. Y si sigo sería 101 de esta manera. Ah, no, no, me equivoqué. Así sería. No, tengo que meterle un cero nomás. Ahí está. Listo. ¿No? Siempre tengo que guardar la forma, ¿no? O sea, sería 1, 101, 101, 01. Son los 3 casos particulares que he sacado, porque tiene la forma del caso general. Multiplico, sería 19. Multiplico acá, sale, creo que sale así, ¿no? 1919. Y el otro, si multiplicas, te va a salir así, ¿no? Ahora, pero a ti no te interesa el resultado, te interesa la suma de cifras. Entonces sumamos, ¿no? Suma de cifras, porque eso es lo que tengo que analizar, la suma de cifras. Entonces, la suma de cifras, ¿a qué te va a dar igual? 9, 1 más 9, 10. 1 más 9, 10, más 1 más 9, 10, 20. Y si sumamos acá, sería 30. O sea, la suma en el primero es 10, la suma en el segundo es 20, la suma del tercero es 30. Ya parecería que hubiera algo en común, ¿no? O sea, 10 es 10 por 1, pues, ¿no? Relacionas, pues, ¿no? 20, profe, 10 por 2. Y 30 es 10 por 3, ¿no? Entonces, de repente ahí se podría relacionar. Pero, ¿con qué lo relaciono? Es la pregunta de eso, ¿no? O sea, ¿con qué yo puedo relacionar ese uno, ese 2 y ese 3? Entonces puede ser con la cantidad de unos, ¿no? Sería con la cantidad de unos en ese caso que podrías relacionarlo, ¿no? Porque, a ver, el uno acá tiene un uno, pues, ¿no? Básicamente, un uno. O sea, y lo relacionas con el de acá. Acá hay dos unos y lo relacionas con este 2, entonces hay 3 unos acá y lo puedo relacionar con este 3. Pero, profe, yo no sé cuántos acá hay, cuántos unos hay. Pero sí puedes saber, porque, a ver, la cantidad de unos siempre es uno más que la cantidad de ceros. Acá hay 3 unos y acá hay 2 ceros. Acá hay 2 unos, acá hay un cero. O sea, siempre hay un uno más que cero, en cifras, ¿no? Si yo pusiera el siguiente caso sería así, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese sería el siguiente caso particular. Entonces acá hay 4 unos y acá hay 3 ceros. O sea, siempre hay, la cantidad de cifras de cero es uno menos. Si acá hay 61 cifras en total, yo sé que hay siempre uno más, entonces sería 31 unos más 30 ceros. ¿Qué te va a dar? 61 cifras. O sea, ¿cuántos unos hay acá? 31. Y si tú quieres hallar el resultado, simplemente sería así, ¿no? Como son 31 unos en este caso, sería 10 por 31. Es igual esto a 310. ¿Listo? ¿Nada más? Nada más. O sea, profe, tengo que analizar de esa manera. Sí, tienes que analizar de esa manera. También tienes que buscar y relacionar con algo siempre. Tienes que buscar ese algo con lo que puedas relacionar.
Listo, vamos al número 3. ¿Qué dice la 3? A ver, te pide hallar la suma de cifras del resultado de 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Son n cifras por 35. Entonces, en este caso, no te están pidiendo un número exacto de cifras. Te están dando una cantidad aleatoria de cifras, por así decirlo. Entonces, el primer caso que puedo analizar sería cuando es una cifra, ¿no? Manteniendo la forma. O sea, sería 6 por 35. Y no le voy a poner m, ¿no? Le voy a poner simplemente 6 por 35. Luego analizo cuando son de dos cifras, o sea, 66 por 35. Luego analizo cuando son tres. Y como les digo siempre, usualmente o casi siempre, solamente son necesarios tres casos, ¿no? Son necesarios tres casos. Entonces, 6 por 35 sería 210. 66 por 35, 66 por 5, 2310. Y 666 por 35. A ver, sería 20. 23.300. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces, como siempre les digo, profe, pero a mí no me interesa esto de acá, me interesa la suma de cifras, porque te están pidiendo la suma de cifras del resultado. Entonces, en el primer caso, vamos a sumar, ¿no? Suma de cifras. Mejor lo pongo porque luego, eso acá significa como sumatoria, ¿ya? Sumatoria de cifras. Entonces, 2 más uno más cero, 3. 2 más 3 más uno más cero, 6. 2 más 3 más 3 más uno más cero sería 9. Entonces, creo que hay una relación, ¿no? 3, 6, 9, un poco particular, digo. Profe, pero 3 es 3 por uno, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque 6 es 3 por 2 y 9 es 3 por 3. O sea, en común hay el 3, pero los unos, 2 y 3 tengo que relacionarlo con algo. ¿De dónde sale? Entonces puedo relacionarlo con la cantidad de cifras de 6. Acá hay una cifra 6. El 2 puede ser 2 cifras 6. El 3 son 3 cifras 6. Y por último, si me dicen entonces que son n cifras, entonces simplemente el caso general sería 3 por n, porque es la cantidad de cifras. Por lo tanto, el caso general, ¿cuánto suma sus cifras de resultado? Nada más sencillo, fácil, ¿no? No es complicado, como se dan cuenta, simplemente analizarlo, relacionar los casos particulares y de eso sacar un caso general, que ese siempre es el objetivo en este tema, ¿no? Bueno, vamos a la 4. En el número 4, otro caso particular. ¿Cómo sería? Dicen calcular el valor de R, ¿no? Es como un R así, dices, tú lo ves así, dices, pucha, profe, esto sí no sale, es imposible que salga, ¿no? Dice que R es igual a N más 2 entre N más 2 más N más 1 entre N más 1 más N, y así sucesivamente va a ir bajando. Entonces, lo que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es analizar poco a poco, ¿no? Pero hay que darnos cuenta de algo. Te dan un n más 2 arriba y eso hace que un poco algo varíe, quizás sí y quizás no, ¿no? Dependiendo. Pero vamos a analizar poco a poco. Analicemos cómo la forma tiene, porque a ver, está un número arriba y abajo hay sumas y fracciones, o sea, podría comenzar con él, como mi primer caso, ¿no? Entonces, lo agarro por acá, sería uno sobre uno más un medio. Y digo, uno más un medio, como ya sabemos sumar fracciones, sería 2 más 1, 2 por uno, 2 más uno, 3, o sea, 3 medios. La inversa de 3 medios sería 2 tercios. Listo, ese es el resultado del primer caso. Sigamos. Agrupemos ahora con el siguiente, que tendría que ser el de acá, ¿no? Porque tiene la forma, ¿no? Recuerde que siempre tiene que tener la forma del caso general que tienes que analizar. Entonces sería 2 sobre, y ponemos acá 2 más uno sobre uno más un medio. Pero no te olvides que tú ya hallaste lo de acá, ¿no? Esto de acá ya hallaste, entonces vale 2 tercios. O sea, lo reemplazamos, pues, ¿no? Ya no es necesario estar hallando todo, pues, ¿no? O sea, profe, al final no parece tan operativo como parecía. Sí, el análisis al final no es tan operativo como parece, ¿no? 2 sobre
2 más 2 tercios. Y analizámoslo de ahí. ¿Cómo sería? Sería 3 por 2, 6, más 2, 8. Entonces sería 8 tercios. Y acá sería un 2. Pero este 2 hay que modificarlo, pues, ¿no? Este 2 se va a volver 2 entre 1 para poder hacer extremos por medios. Sería 2 por 3, 6. 1 por 8, 8. O algunos dicen el de sándwich, ¿no? Por ahí dicen sándwich. Yo le digo extremos por medio. Soy formal aún. Entonces, le saco mitad, mitad y me queda 3 cuartos. O sea, esa es la siguiente forma, al parecer, sí. Sigamos. Un caso más. El de acá sería entonces, ¿no? Ese sería el siguiente caso. Entonces voy a copiar esto de acá. Ya para no estar copiando todo, porque ya es innecesario. Ahí está. Y le adiciono simplemente el más 3, ¿no? La forma. Y uno más, que sería ahí el 3. Listo. Entonces resolvemos, pero ya resolvimos esto de acá. Esto de acá ya lo resolviste, ¿no? Que te salió 3 cuartos. O sea, simplemente reemplázalo y analízalo junto con eso. No te estés matando otra vez resolviendo todo, ¿no? En vano. Simplemente analizas eso y sería 3 por 4, 12, más 3, 15. O sea, sería 15 cuartos. Y ese 3 que está arriba, como es un entero, vuélvelo fracción, o sea, 3 entre 1. Entonces sería extremos por medios. 3 por 4, 12. 15 por 1, 15. Y puedo simplificar. Tercia, tercia. Arriba te queda 4 y abajo 5. Entonces me doy cuenta de algo, profe. Siempre los resultados salen el numerador y el denominador consecutivos. O sea, 2 tercios, 3 cuartos, 4 quintos, ¿no? En los tres casos. O sea, si arriba es 2, el denominador tiene que ser 3 abajo, ¿no? Si arriba es 3, abajo 4. Si arriba es 4, abajo 5. O sea, son consecutivos. Al parecer sí. Pero, ¿cómo relaciono? O sea, ¿de dónde sale el 3? ¿De dónde sale el 2? Fácil. Si arriba es 1, su consecutivo es el 2. Si arriba es 2, su consecutivo va a ser el 3. Si arriba es 3, su consecutivo es el 4. O sea, el resultado de R, ¿cómo sería? Fácil, simplemente digo. El numerador va a ser el consecutivo del que está arriba. ¿Y quién está arriba? N más 2. O sea, arriba va N más 3. Profe, y el denominador es su consecutivo el del numerador, claro, o sea, su consecutivo sería n más 4. Listo. Por lo tanto, ¿cuánto es la respuesta de R? N más 3 sobre n más 4. Nada más. Esa es la forma de analizar ese tipo de ejercicios. Siempre guarden la forma general, ¿no? En los casos particulares. Listo. Vamos con el número 5, el último. En la 5, ¿qué dice? A ver. ¿Cuántos triángulos hay en la figura? Te están diciendo. Entonces, nos dan así, 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 ¿no? Entonces son varios, ¿no? Entonces, hasta el número 32. Entonces, si queremos analizar, me doy cuenta que hay numeritos. Entonces, vamos a dibujar, o vamos a dibujarlo respecto a la cantidad de numeritos. O sea, cuando hay uno, ¿no? Porque es a 32, sería así, un triangulito, porque solamente el triangulito conforma la cantidad de triángulos, ¿no? Para uno. Para dos, aumenta, ¿no? Voy a sacar mejor el dibujito para no estar ahí dibujando mal. Ahí está. Ese sería para 2, ¿no? Para 3 sería el de acá. Vamos a sacarlo. Ahí está. Ese sería para 3, ¿no? Entonces, ese es para 1, este es para 2 y este es para 3. Vamos a contar los triángulos. Entonces, el número de triángulos que hay en el 1, evidentemente es 1, pues, ¿no? El número de triángulos, ¿no? Ahí está, el número de triángulos, 1. En el siguiente caso, si cuento la cantidad de triángulos sería 1, 2, 3 y 4, ¿no? Hay 4. En el siguiente, ¿cuánto hay? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 triángulos. O sea, profe, 1, 4, 9 se me hace conocido, ¿no? 1 es 1 al cuadrado, 4 que es 2 al cuadrado y 9 que es 3 al cuadrado.
O sea, todos tienen la forma uno al cuadrado, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. O sea, todos son cuadrados, sí. ¿Y de dónde saco el uno? De la número, digamos de fila, se puede decir, bueno, de la fila de los triángulos. Uno de acá, el 2 de acá, el 3 de acá. O sea, si son 32 filas, ¿cómo sería? Si son 32 sería 32 al cuadrado, ¿no? Y si no sabe resolver esto, 32 es 2 a la 5. Al cuadrado, o sea, sería 5 por 2, 10. Y 2 a la 10 es 1024. Listo. Ahí lo resuelto para un poquito relacionarlo, ¿no? El ejercicio. Listo, chicos. Facilito, ¿no? El tema de método inductivo es fácil, como digo, no ha sido complicado, no es difícil este tipo de temas, simplemente es analizar caso por caso, relacionarlo y te sale. ¿Sí? Hay algunos que son un poquito más complejos, pero simplemente en darle forma. Ya en este tipo de ejercicios no he tratado de hacer con dar forma, porque se pierde mucho tiempo y se pierde la esencia de analizar. ¿Está bien? Se pierde la esencia de analizar. Entonces, he tratado de que sean ejercicios dinámicos, rápidos, pero que también les ayude a entender. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por el tema del día de hoy. Si tienen alguna duda, me preguntan. ¿Alguna duda, consulta? Para luego poder tomar la asistencia. ¿Está bien? ¿Ninguna duda? Listo. Entonces, hasta acá nomás dejaría la grabación en ese caso. A ver. Acá era. Listo. Acá.